Era fin de tarde cuando Mateo descubrió que toda su vida había sido una mentira. La luz dorada entraba por la ventana lateral del estudio, iluminando la pared azul petróleo suave donde colgaba un crucifijo de madera oscura. El aire olía a copal quemado y a papel viejo, ese olor que siempre asociaba con su madrina, con sus oraciones interminables, con sus manos frías tocando su frente cuando le decía que había algo malo dentro de él. Mateo había venido solo a ayudarla a imprimir unas fichas para el retiro espiritual del próximo mes en Guanajuato. Algo simple. Algo que haría cualquier ahijado obediente. Pero mientras buscaba el archivo correcto en la computadora, sus ojos se detuvieron en una carpeta que no debería haber visto. Una carpeta marcada como orientaciones, confidencial. Sus dedos temblaron sobre el mouse. El cursor parpadeaba como un corazón latiendo. Algo en su pecho le decía que no abriera esa carpeta. Que lo que encontrara ahí cambiaría todo. Pero ya estaba cansado de obedecer a esa voz que siempre le decía que se detuviera, que no cuestionara, que no buscara. Hizo clic. La carpeta se abrió revelando subcarpetas con nombres que hicieron que su estómago se retorciera. Afiliado, seguimiento. Orientación, correcciones. Acusaciones. Reporte-pastor. Y todas, absolutamente todas, tenían fechas que abarcaban años. Sus años. Su vida. Abrió la primera carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos de Word, PDFs escaneados, correos electrónicos impresos. Todos con su nombre en el encabezado. Mateo Reyes Villanueva. 22 años. Ahijado. El primer documento estaba fechado 5 años atrás, cuando él tenía 17. Lo abrió. Las palabras lo golpearon como puños. El ahijado muestra comportamientos preocupantes. Se desvía con facilidad. Finge ser bueno pero su espíritu está torcido. Recomiéndese supervisión constante y limitación de sus actividades sociales. Mateo tuvo que leer esas líneas 3 veces antes de que su cerebro las procesara. Finge ser bueno. Espíritu torcido. Supervisión constante. Él nunca había fingido nada. Él había sido el muchacho que ayudaba en la iglesia cada domingo, que cargaba las sillas después de misa, que repartía el pan bendito a los ancianos que no podían levantarse. El que cuidaba a sus primos pequeños mientras los adultos platicaban en el patio con tazas de café de olla humeante. El que estudiaba bajo la luz amarillenta de su cuarto hasta que sus ojos ardían, soñando con ser ingeniero, con construir puentes que conectaran pueblos, con hacer algo que importara. Siguió abriendo archivos. Cada uno era peor que el anterior. Había cartas dirigidas a líderes de la iglesia San Miguel Arcángel donde su familia asistía desde generaciones. Cartas a directores de escuela. Cartas a su propia madre. Todas firmadas con la letra elegante de su madrina. Todas diciendo lo mismo con diferentes palabras. Mateo está en malos pasos. Mateo ha sido visto en lugares dudosos. Mateo ha hecho comentarios inapropiados. Mateo necesita corrección. Mateo no debe ser confiable. Mateo es un peligro para sí mismo y para otros. La habitación comenzó a darle vueltas. El crucifijo en la pared parecía mirarlo con ojos acusadores. El olor a copal se volvió asfixiante, como humo que le llenaba los pulmones. Encontró un archivo llamado plan-de-corrección. docx. Lo abrió con dedos que ya no sentía, entumecidos por el shock. Y ahí estaba, escrito con la misma meticulosidad con la que su madrina planeaba los retiros espirituales, con la misma dedicación con la que organizaba las posadas navideñas. Objetivo, impedir que se convierta en una mala influencia. Paso 1, reducir su red de apoyo social. Paso 2, disminuir su credibilidad ante figuras de autoridad. Paso 3, reforzar constantemente la idea de que algo no está bien en él. Paso 4, asociarlo públicamente con comportamientos que él no ha cometido. Paso 5, crear dependencia espiritual total hacia mí como única guía confiable. Era un manual de destrucción psicológica. Un mapa detallado de cómo desmantelar a una persona desde dentro.
De cómo convertir a un niño confiado en un joven que dudaba de cada palabra que salía de su boca, de cada paso que daba, de cada pensamiento que cruzaba su mente. Mateo se llevó la mano a la boca tratando de no vomitar. Los recuerdos comenzaron a amontonarse en su cabeza como fichas de dominó cayendo. Cada vez que había perdido una oportunidad. Cada vez que un amigo lo había abandonado sin explicación. Cada vez que había sentido esa vergüenza inexplicable que lo hacía querer desaparecer. Todo tenía sentido ahora. Todo había sido ella. Siguió buscando en las carpetas con una urgencia frenética. Tenía que saber. Tenía que verlo todo. No podía detenerse aunque cada archivo era una puñalada. Encontró subcarpetas organizadas por año. 2018, 2019. 2020, 2021. 2022, 5 años de documentación meticulosa. 5 años de mentiras sistemáticas. 5 años de destruir a su propio ahijado con la precisión de un cirujano y la crueldad de un verdugo. En la carpeta de 2020 encontró un archivo de audio. Su corazón casi se detiene. Hizo clic. La voz de su madrina llenó el estudio, clara y firme, sin un ápice de duda o remordimiento. Si él se aleja de mí, se pierde. No puedo permitir que piense por sí mismo. Necesito que siempre dude de su propio juicio. Mientras él dude de sí, yo puedo guiarlo. Mientras crea que algo está mal en él, me necesitará. Y si me necesita, tengo control. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. Lágrimas calientes y saladas que caían sobre sus manos que aún sostenían el mouse como si fuera lo único real en un mundo que se desmoronaba. Había otro audio más reciente, de apenas 2 meses atrás. Lo reprodujo. Si la familia le cree demasiado, dejará de escucharme. Si consigue esa beca para la universidad estatal, se alejará. Tengo que actuar antes de que él cambie de rumbo. Ya hablé con su madre. Ya hablé con el rector. Ya sembré las dudas necesarias. Él no irá a ningún lado. Mateo cerró los ojos. La beca. La maldita beca que había perdido. Había trabajado tan duro para conseguirla. Noches enteras estudiando para los exámenes de admisión. Horas preparando su ensayo personal. Y cuando finalmente la había conseguido, cuando finalmente tenía su boleto de salida de ese pueblo donde se sentía asfixiado, su madre había recibido una llamada del rector. Había habido un problema con su expediente. Comportamientos cuestionables reportados. La beca había sido revocada. Mateo había llorado durante días. Se había culpado a sí mismo. Había pensado que realmente había algo mal en él, algo que hacía que siempre fallara justo cuando estaba a punto de lograr algo. Pero no había sido él. Nunca había sido él. Había sido ella. Mi madrina siempre decía que yo era un pecado. Lo decía cuando yo tenía 8 años. 10. 15. 17. 22. Siempre que algo me salía bien, ella encontraba una forma de destruirlo. Dios no te quiere así. Tu espíritu está torcido. Algo en ti no es limpio. Y yo crecí creyendo que había algo roto dentro de mí. Mi madre la defendía. Mi padre se mantenía en silencio. La familia la veía como una santa. Hasta el día en que descubrí el archivo. El archivo que mostraba cómo ella literalmente fabricó mentiras sobre mí, para arruinar mi reputación, mis relaciones, mis estudios, y hasta mi fe. Mateo siguió explorando las carpetas con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Necesitaba saberlo todo. Necesitaba entender la magnitud de lo que le habían hecho. En la carpeta acusaciones encontró PDFs de cartas escaneadas. Todas en papel membretado de la iglesia. Todas con el logo del Sagrado Corazón en la esquina superior. Todas con la firma de su madrina al final. Abrió una fechada en 2019, cuando él tenía 19 años. Estimado Padre Bernardo, escribo con gran preocupación sobre mi ahijado Mateo. He notado cambios preocupantes en su comportamiento. Lo he visto frecuentar lugares de dudosa reputación en las afueras del mercado. Tiene amistades que no son buena influencia.
Cuando le pregunto sobre sus actividades, se pone defensivo y agresivo. Temo que esté cayendo en vicios. Le pido sus oraciones y su intervención pastoral. Mateo recordaba ese año. Recordaba al padre Bernardo llamándolo aparte después de misa, llevándolo a la sacristía que olía a cera de velas y a incienso. El sacerdote había cerrado la puerta y lo había mirado con esos ojos que decían que ya había juzgado y encontrado culpable. Mateo, necesito que seas honesto conmigo. Tu madrina está muy preocupada. Dice que has estado yendo a lugares inapropiados. Que te estás juntando con gente que no conviene. Mateo había negado todo con desesperación. Padre, yo no sé de qué habla. Yo voy a la escuela, voy a mi casa, vengo a misa. No voy a ningún lugar malo. El padre Bernardo había suspirado como si Mateo le estuviera mintiendo descaradamente. Hijo, la negación es el primer paso del pecado. Tu madrina es una mujer santa. No mentiría sobre algo así. Sugiero que empieces a venir a confesión más seguido. Todos los días si es necesario. Y que dejes de ver a esos amigos que tanto te defienden. Claramente no tienen tu mejor interés en mente. Los amigos que tanto lo defendían eran Roberto y Santiago. Roberto, el chico de Monterrey que amaba la ciencia ficción tanto como él. Santiago, su compañero de la prepa que compartía su pasión por las matemáticas. Los únicos dos amigos reales que había logrado mantener a pesar de todo. Pero después de esa conversación con el padre Bernardo, cuando Mateo intentó acercarse a ellos, ambos lo habían rechazado. Santiago había sido directo. Mi mamá habló con tu madrina. Me dijo que andas en malos pasos. No puedo juntarme contigo. Lo siento. Roberto simplemente dejó de contestar sus mensajes. Mateo había quedado solo. Otra vez. Siguió leyendo cartas. Había una dirigida al director de su preparatoria. Mi ahijado ha estado mostrando comportamiento errático en la escuela. Ha hecho comentarios inapropiados sobre sus compañeras de clase. He recibido quejas de varias madres preocupadas. Creo que necesita evaluación psicológica antes de que la situación escale. Eso era completamente falso. Mateo nunca había hecho comentarios inapropiados sobre nadie. Era tímido al punto de ser casi invisible. Apenas hablaba en clase. Pero después de esa carta, el director lo había mandado llamar. Lo había sacado de clase de química en medio de un examen, frente a todos. Los murmullos habían comenzado inmediatamente. ¿Qué habrá hecho Mateo? Seguro hizo algo grave. Siempre supimos que era raro. En la oficina del director, Mateo había tenido que sentarse frente a una psicóloga escolar que lo miraba como si fuera un criminal. Ella le había hecho preguntas sobre su comportamiento con las mujeres, sobre sus pensamientos, sobre sus impulsos. Mateo había respondido con voz temblorosa que no sabía de qué le hablaban. Que él nunca había hecho nada. La psicóloga había anotado algo en su libreta. Negación y falta de autoconciencia, había murmurado. Típico de este tipo de casos. Mateo había salido de esa oficina con un reporte en su expediente estudiantil. Un reporte que decía que requería supervisión especial. Que no debía estar solo con compañeras mujeres. Que se le debía monitorear constantemente. Su reputación había quedado arruinada. Los demás estudiantes comenzaron a evitarlo. Las muchachas cruzaban al otro lado del pasillo cuando lo veían venir. Los maestros lo miraban con desconfianza. Y Mateo no entendía por qué. ¿Qué había hecho para merecer esto? Pero ahora lo sabía. Ahora tenía la respuesta en blanco y negro, en archivos meticulosamente organizados por la mujer que supuestamente lo amaba como a un hijo. Había más cartas. Una a su madre fechada justo antes de su cumpleaños número 20. Comadre, necesito hablarte con urgencia sobre Mateo. Últimamente lo he visto muy distante. Creo que está ocultando algo. Ayer lo vi hablando con un grupo de muchachos en la plaza que no me dieron buena espina. Sé que es difícil aceptarlo, pero creo que nuestro Mateo está cayendo en malas compañías. Tal vez en drogas. Necesitamos intervenir antes de que sea tarde. Su madre,
que trabajaba 12 horas al día limpiando casas para mantener a la familia, que llegaba cada noche con las manos agrietadas y los pies hinchados, que apenas tenía tiempo para respirar. Había leído esa carta y había entrado en pánico. Esa noche había revisado su cuarto. Había vaciado sus cajones. Había revisado sus bolsillos. Había encontrado nada porque no había nada que encontrar. Pero la duda había quedado plantada. Mateo, su propia madre le había dicho con lágrimas en los ojos, si estás metido en algo malo, dímelo. Yo trabajo duro para darte un futuro. No me hagas esto. No me decepciones así. Mateo había llorado con ella esa noche. Había jurado por la Virgen de Guadalupe que él no estaba haciendo nada malo. Que él solo quería estudiar y salir adelante. Su madre le había creído. O al menos había querido creer. Pero la semilla de duda ya estaba ahí. Y cada vez que la madrina volvía a mencionarlo, esa duda crecía un poco más. Mateo encontró otra carpeta llamada Seguimiento-Beca. Dentro había capturas de pantalla de correos electrónicos. Correos que su madrina había enviado a la Coordinación de Becas de la Universidad Autónoma del Estado. El primero era de hacía 3 meses. Estimados coordinadores, escribo como tutora espiritual del joven Mateo Reyes, candidato a la beca de excelencia académica. Me veo en la necesidad moral de informarles sobre comportamientos que considero relevantes para su evaluación. Mateo ha mostrado inestabilidad emocional severa. Ha tenido episodios de agresividad con figuras de autoridad. He sido testigo de su falta de compromiso real con los valores que la universidad promueve. Adjunto cartas de referencias que documentan estos comportamientos. El estómago de Mateo se revolvió. Adjunto cartas de referencias. Abrió los archivos adjuntos. Eran cartas falsas. Cartas supuestamente escritas por maestros de su preparatoria que en realidad nunca las habían escrito. Una supuestamente del profesor de historia. He notado que Mateo Reyes tiene dificultades para controlar su temperamento. En varias ocasiones ha sido irrespetuoso con sus compañeros. No recomiendo su candidatura para programas de liderazgo. El profesor de historia, el profesor Durán, era un hombre mayor que siempre había sido amable con Mateo. Le había dicho más de una vez que tenía potencial. Que debía seguir estudiando. Que podía llegar lejos. Esa carta era completamente fabricada. Otra supuestamente de la maestra de inglés. Mateo muestra comportamientos preocupantes con sus compañeras. He tenido que hablar con él en múltiples ocasiones sobre límites apropiados. Considero que necesita ayuda profesional antes de ingresar a un ambiente universitario. La maestra de inglés, la maestra Cordero, apenas conocía a Mateo. Él era tan callado en su clase que ella probablemente ni siquiera recordaba su cara. Esa carta también era mentira. Su madrina las había escrito todas. Las había inventado todas. Y las había enviado a la universidad como si fueran reales. Como si vinieran de maestros respetables preocupados por un estudiante problemático. La universidad había revocado su beca basándose en esas mentiras. Basándose en un perfil falso de un muchacho que nunca existió excepto en la mente retorcida de una mujer que decía amarlo. Mateo sintió que no podía respirar. El estudio se sentía demasiado pequeño. Las paredes se acercaban. La luz dorada del atardecer que antes le había parecido hermosa ahora era sofocante. Necesitaba aire pero no podía moverse. Sus piernas no le respondían. Había más archivos. Muchos más. Años de documentación. De mentiras cuidadosamente construidas. De manipulación sistemática. Encontró correos electrónicos a tíos y tías. A primos mayores. A vecinos. Todos diciéndoles que estuvieran alerta con Mateo. Que lo vigilaran. Que no lo dejaran solo con niños. Que reportaran cualquier cosa extraña. Ella había creado una red de vigilancia alrededor de él. Había convertido a toda la familia extendida en espías sin que ellos supieran que estaban siendo manipulados. Cuando Mateo visitaba a su tía Rosario en Querétaro, ella siempre lo miraba con precaución. Nunca lo dejaba jugar con sus hijos pequeños.
Ahora sabía por qué. Cuando iba a las reuniones familiares en casa de su abuela en el pueblo, todos lo trataban con una extraña mezcla de lástima y desconfianza. Ahora sabía por qué. Cuando intentaba ayudar en algo, siempre había alguien que decía no te preocupes Mateo, ya lo hacemos nosotros. Ahora sabía por qué. Había vivido años sintiéndose como un leproso en su propia familia. Como alguien que todos toleraban por obligación pero que realmente nadie quería cerca. Y todo había sido orquestado por ella. Por la mujer que lo había cargado cuando era bebé. La que había estado en su bautizo con un vestido blanco y una sonrisa radiante. La que supuestamente había prometido guiarlo espiritualmente. La que su madre llamaba la mejor comadre del mundo. Mateo encontró un archivo de Excel. Lo abrió. Era una hoja de cálculo. Una tabla con columnas y filas. La primera columna decía fecha. La segunda decía acción realizada. La tercera decía resultado observado. Era un registro. Un maldito registro científico de su destrucción. Fecha, 15 de marzo de 2019. Acción realizada, carta al padre Bernardo sobre comportamiento dudoso. Resultado observado, Mateo llamado a confesión diaria. Aislamiento de amigos Roberto y Santiago. Efectivo. Fecha, 22 de agosto de 2019. Acción realizada, reporte a director de preparatoria sobre comentarios inapropiados. Resultado observado, evaluación psicológica. Nota negativa en expediente estudiantil. Reputación dañada con compañeros. Muy efectivo. Fecha, 10 de enero de 2020. Acción realizada, conversación con madre sobre posible adicción a drogas. Resultado observado, revisión invasiva de habitación. Incremento de desconfianza materna. Relación madre-hijo tensa. Efectivo. La tabla continuaba. Página tras página. Año tras año. Cada acción documentada. Cada resultado medido. Como si Mateo fuera un experimento. Como si destruir su vida fuera un proyecto con objetivos medibles y resultados cuantificables. Había una última columna. Próxima acción. Ahí estaban los planes futuros. Las cosas que su madrina aún planeaba hacer. Próxima acción, contactar universidad con información sobre inestabilidad emocional. Evitar que obtenga nueva beca. Mantenerlo en pueblo bajo supervisión. Eso era de hace un mes. Ella todavía estaba activamente trabajando en mantenerlo atrapado. En asegurarse de que nunca escapara. En garantizar que permaneciera roto, pequeño, dependiente. Mateo escuchó un sonido detrás de él. El crujido inconfundible de la madera vieja del piso. Ese sonido que hacía la duela suelta frente a la puerta del estudio. Se volvió lentamente. Su cuerpo se movió como si estuviera bajo el agua. Como si el tiempo mismo se hubiera espesado. Ahí estaba ella. Su madrina. Parada en el umbral de la puerta. El sol poniente detrás de ella creaba una silueta oscura. Su sombra se extendía larga y densa sobre el piso de loseta roja, llegando hasta donde él estaba sentado. Parecía más grande de lo que realmente era. Más imponente. Sus manos estaban entrelazadas frente a ella de esa manera que siempre tenía cuando estaba en misa. Cuando rezaba el rosario. Cuando hablaba con el Padre. Esa postura de santidad practicada. Su rostro estaba completamente inmóvil. Sin sorpresa. Sin vergüenza. Sin miedo. Sin nada. Solo esa calma terrible de alguien que ha sido descubierto pero no siente una pizca de remordimiento. Sus ojos, esos ojos claros que todo el mundo decía que eran tan puros, lo miraban con frialdad absoluta. ¿Qué haces?, dijo ella. Su voz era suave. Controlada. No era una pregunta. Era una afirmación. Una constatación. El tono que usaba cuando descubría que un niño en catecismo había hecho algo malo. Cuando ya sabía la respuesta pero quería escuchar la confesión. Mateo sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Su lengua se sentía gruesa, torpe. Quería gritar. Quería llorar.
Quería correr hacia ella y sacudirla hasta que admitiera lo que había hecho. Quería correr lejos y nunca volver. Pero lo único que logró salir de su boca fue un susurro quebrado, áspero, lleno de años de dolor contenido. Usted, dijo. La palabra salió como un sollozo. Usted inventó todo esto sobre mí. Ella dio un paso hacia adelante. Solo uno. Lento. Deliberado. El sonido de su zapato contra la loseta resonó en el estudio como un trueno. La luz del atardecer hacía que su cabello cano brillara. Como un halo. Como si fuera santa. Como si fuera la Virgen María bajada del cielo. Pero las vírgenes no destruían a los niños. Las santas no fabricaban mentiras sistemáticas para arruinar vidas. Los ángeles no llevaban registro meticuloso de cuánto daño podían causar. No entiendes, dijo ella con esa voz que había usado 1000 veces para consolarlo. Para decirle que todo estaría bien si solo la escuchaba. Si solo obedecía. Si solo aceptaba que ella sabía más. Esa voz de miel envenenada que Mateo había creído durante tanto tiempo. No entiendes, repitió como si estuviera hablando con un niño pequeño que no puede comprender conceptos complicados. Mateo se puso de pie. Sus piernas temblaban tanto que pensó que se caería. Pero logró sostenerse agarrándose del borde del escritorio. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza con la que se aferraba. Usted mintió sobre mí, dijo más fuerte. Su voz subió de volumen. Las palabras salieron como un grito contenido que finalmente encontraba escape. Usted le dijo a todo el mundo que yo era malo. Que yo era un problema. Que yo era un pecado. Y nada de eso era verdad. Nada. Ella levantó la barbilla. Ese gesto que siempre hacía cuando alguien la cuestionaba. Ese gesto de superioridad moral que decía claramente que ella tenía razón porque Dios estaba de su lado. Porque ella conocía la voluntad divina. Porque ella era especial. Elegida. Superior. Lo hice para salvarte, dijo. Y lo dijo con tanta convicción absoluta que por un segundo, solo por un terrible y breve segundo, Mateo casi le creyó. Casi cayó de nuevo en esa trampa. En ese patrón que conocía tan bien. Donde ella era la salvadora y él era el perdido. Donde ella era la guía y él era el confundido. Donde ella tenía razón y él estaba equivocado. Siempre equivocado. Salvarme, repitió Mateo. Una risa salió de su garganta. Una risa que sonaba rota. Como vidrio quebrándose. Como metal retorciéndose. Como algo que alguna vez fue entero y ahora estaba destrozado más allá de toda reparación. ¿Salvarme de qué exactamente? De tener amigos. De estudiar. De ser feliz. De creer en mí mismo. De tener un futuro. ¿De qué me estaba salvando? Dígame. Porque según estos archivos, lo único de lo que me estaba salvando era de vivir mi propia vida sin que usted me controlara. El rostro de ella se endureció. Las arrugas alrededor de su boca se hicieron más profundas. Su mandíbula se tensó. Por un momento, Mateo vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo frío y cruel que siempre había estado ahí pero que ella había escondido detrás de sonrisas dulces y palabras piadosas. Eres débil, dijo ella. Las palabras cayeron como piedras. Sin el envoltorio de preocupación. Sin la fachada de amor espiritual. Solo la verdad desnuda y brutal. Yo soy tu guía. Sin mí, te hundes. Siempre lo he sabido. Desde que eras un niño pequeño lo supe. Que sin mi mano firme, te perderías. Que sin mi vigilancia, caerías. Que sin mi corrección, te convertirías en alguien terrible. Mateo sintió cómo la rabia subía por su pecho como lava hirviente. Como algo que había estado contenido durante demasiado tiempo y finalmente estaba explotando. Usted manipuló a mi madre, dijo. Su voz temblaba de furia. Usted destruyó mis amistades. Usted arruinó mis oportunidades de estudiar. Usted me hizo creer durante años que había algo podrido dentro de mí. Algo pecaminoso. Algo que necesitaba ser corregido constantemente.
Y yo pasé años intentando arreglarlo. Años tratando de ser lo suficientemente bueno. Años rogándole a Dios que me perdonara por lo que sea que estuviera mal en mí. Pero el problema nunca fui yo. ¿Verdad? El problema siempre fue usted. Ella respiró profundo. Su pecho subió y bajó bajo su blusa blanca bordada con flores. La misma blusa que usaba para ir a misa. La misma blusa que usaba cuando visitaba enfermos. La misma blusa que representaba su imagen de mujer piadosa y bondadosa. Porque era necesario, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Como si destruir a alguien sistemáticamente fuera un acto de caridad. Como si la manipulación psicológica fuera medicina espiritual. Como si fabricar mentiras sobre un niño durante años fuera protección divina. Yo te conozco mejor que nadie. Conozco tu debilidad. Conozco tu tendencia a desviarte. Conozco ese algo oscuro que hay en ti aunque tú no lo veas. Y mi deber como tu madrina no es dejarte ser libre. Es mantenerte en el camino correcto. Aunque eso signifique que me odies. Aunque eso signifique sacrificar tu felicidad temporal. Porque tu salvación eterna es más importante. Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba finalmente. No de la forma en que ella lo había estado quebrando durante años con esas grietas pequeñas y constantes. No. Esto fue diferente. Fue como cuando rompes una cadena que te ha estado atando durante tanto tiempo que ya ni recuerdas cómo se sentía caminar libre. Fue liberación y furia y dolor y claridad, todo estrellándose junto como olas contra rocas. Dio un paso hacia ella con el laptop en las manos. Esto, dijo señalando la pantalla donde todavía estaba abierta la hoja de Excel con el registro de su destrucción. Esto no es guía espiritual. Esto no es amor. Esto no es salvación. Esto es abuso. Esto es enfermizo. Esto es maldad pura disfrazada de religión. Usted no me estaba salvando. Me estaba destruyendo sistemáticamente. Y lo peor, lo absoluto peor, es que lo hizo en nombre de Dios. Usó la fe de mi familia, mi propia fe, como arma. Nos manipuló a todos. Me hizo creer que Dios me rechazaba. Que yo era indigno. Que yo era un pecado. Y usted lo hizo durante años. Durante toda mi vida. Antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera abrir esa boca para decir otra mentira piadosa, 3 golpes brutales estremecieron la puerta principal de la casa. Golpes que hicieron vibrar las paredes. Golpes secos. Violentos. Oficiales. El tipo de golpes que hace la autoridad cuando no está pidiendo permiso sino anunciando que viene a tomar control. Mateo y su madrina se quedaron congelados. El aire del estudio pareció solidificarse. El tiempo se detuvo por un instante que pareció eterno. Se escucharon pasos apresurados en la planta baja. La voz asustada de su madre. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Otro golpe. Más fuerte. Más insistente. Silencio denso como niebla. Y luego una voz profunda. Una voz masculina. Una voz que no admitía discusión ni negociación. Una voz que representaba consecuencias finalmente llegando después de años de impunidad. Abra la puerta. Tenemos pruebas de abuso psicológico, manipulación religiosa y falsificación de testimonios contra un joven. Queremos hablar con él. Y queremos hablar con la madrina responsable de los archivos. El rostro de su madrina se volvió blanco como la cal de las paredes de iglesias viejas. Blanco como las velas que se queman en los altares. Blanco como papel en blanco donde todavía no se ha escrito ninguna mentira. Sus labios comenzaron a temblar. Sus manos, que siempre habían estado tan firmes cuando señalaban pecados ajenos, cuando escribían cartas de acusación, cuando planeaban la siguiente fase de su campaña de destrucción, comenzaron a temblar incontrolablemente. Sus ojos, esos ojos que siempre habían estado tan seguros de su rectitud moral, se llenaron de algo que Mateo nunca había visto en ella. Miedo. Miedo real. No el miedo performativo que usaba para manipular. No el miedo piadoso de los sermones.
sino miedo genuino de alguien que finalmente entiende que ha sido descubierta y que hay consecuencias reales acercándose. Mateo pasó junto a ella sin mirarla. Sostenía el laptop contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Porque lo era. Era la prueba. Era la verdad documentada. Era años de manipulación expuesta. Era su libertad en formato digital. Bajó las escaleras de madera oscura. Cada escalón crujía bajo sus pies. Podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Podía sentir la sangre corriendo por sus venas. Podía sentir, por primera vez en años, que estaba vivo. Realmente vivo. No solo existiendo. No solo sobreviviendo. No solo esperando el siguiente golpe. Sino vivo con propósito. Con dirección. Con futuro. Su madre estaba parada frente a la puerta cerrada con las manos en el pecho. Sus ojos estaban llenos de confusión y terror. El tipo de terror que sienten las madres cuando algo amenaza a sus hijos y no entienden qué es. Mateo, susurró. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? Y ahí estaba otra vez. Esa pregunta. ¿Qué hiciste tú? No qué hizo ella. Porque después de años de condicionamiento, incluso su propia madre había sido entrenada para dudar de él primero. Para asumir que si algo malo pasaba, si la autoridad llegaba a la puerta, si había problemas, Mateo tenía que estar involucrado de alguna manera. Mateo tenía que haber hecho algo mal. Porque su madrina había plantado esas semillas de duda tan profundamente que ahora crecían como raíces en el alma de su madre. Yo abro, mamá, dijo Mateo. Su voz sonaba diferente incluso para él. Más firme. Más clara. Como si durante años hubiera estado hablando con la voz de otra persona, con las palabras que otros esperaban escuchar, y finalmente hubiera encontrado su propia voz. La voz que su madrina había tratado de ahogar. La voz que había sobrevivido a pesar de todo. Abrió la puerta. Del otro lado había dos personas. Un hombre y una mujer, ambos en sus 40, ambos con identificaciones oficiales colgando de cordones alrededor de sus cuellos. Trabajadores sociales. O psicólogos. O investigadores. Mateo no estaba seguro. Pero eran oficiales. Eran reales. Eran ayuda finalmente llegando. Detrás de ellos, la calle de adoquines de Puebla brillaba bajo la luz naranja y dorada del atardecer. Las casas coloniales pintadas de colores alegres. El olor a tortillas recién hechas que venía de la casa de enfrente donde la señora Ramírez tenía su comal encendido. El sonido lejano de campanas de iglesia marcando las 6 de la tarde. El canto de los pájaros preparándose para dormir. La vida normal continuando mientras el mundo de Mateo se transformaba completamente. El hombre lo miró con ojos serios pero no crueles. Con ojos que habían visto dolor antes. Con ojos que sabían reconocer a alguien que había sido dañado. Tú eres Mateo Reyes, dijo. No era una pregunta. Era una confirmación. Como si ya supiera exactamente quién era. Como si ya hubiera estudiado su caso. Mateo asintió sin poder hablar. Su garganta estaba cerrada por la emoción. El hombre continuó. Recibimos una denuncia anónima hace 3 semanas. Alguien nos envió documentos. Correos electrónicos. Grabaciones de audio. Todo mostrando un patrón sistemático de abuso psicológico y manipulación. Hemos estado investigando. Hemos hablado con personas. Hemos verificado los hechos. ¿Y lo que encontramos? Hizo una pausa. Mateo podía ver emoción genuina en sus ojos. Indignación. Lo que encontramos es uno de los casos más elaborados de destrucción psicológica sistemática que hemos visto. Alguien intentó destruir tu identidad desde la infancia. Alguien fabricó una versión falsa de quién eres y convenció a todo tu mundo de que esa versión era real. Hoy eso termina. La mujer habló por primera vez. Su voz era suave pero firme. Necesitamos que nos acompañes para tomar tu declaración oficial. Y necesitamos hablar con tu madrina. Con la persona responsable de crear y mantener todos esos archivos. Mateo escuchó pasos detrás de él.
Pesados. Lentos. Se volvió. Su madrina bajaba las escaleras sosteniéndose del barandal de hierro forjado como si fuera lo único que la mantenía de pie. Sus piernas parecían no responderle bien. Su rostro ya no era el de la mujer segura y controlada que había estado en el estudio minutos antes. Era el rostro de alguien que veía su mundo desmoronarse. Alguien que había construido un castillo de mentiras durante años y ahora veía cómo ese castillo se derrumbaba piedra por piedra. Su madre miraba de uno a otro sin entender nada. Sus manos temblaban. Su voz salió pequeña, asustada, confundida. ¿Qué está pasando? Mateo, ¿qué hiciste? Por favor dime que no hiciste nada malo. Por favor. Esta vez Mateo no bajó la cabeza. No murmuró una disculpa automática. No aceptó una culpa que no era suya como había hecho 1000 veces antes. Esta vez miró a su madre directamente a los ojos. Esos ojos que lo habían visto crecer. Esos ojos que lo amaban pero que también habían dudado de él tantas veces. Esos ojos que necesitaban ver la verdad. Yo no hice nada, mamá, dijo con voz clara. Nunca hice nada. Nunca fui el problema. Nunca fui malo. Nunca fui un pecado. Todo lo que te dijeron sobre mí durante años. Todo lo que ella te hizo creer. Todo era mentira. Señaló el laptop que aún sostenía. Está todo aquí. Años de mentiras documentadas. Años de manipulación planeada. Años de destruir a tu hijo sistemáticamente. Y tú le creíste a ella en lugar de creerme a mí. La madre de Mateo se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, susurró. No puede ser. Ella es mi comadre. Ella nos ama. Ella. El hombre oficial interrumpió con voz firme. Señora, vamos a necesitar que usted también venga con nosotros. Usted es parte de esta investigación. No como culpable, aclaró rápidamente al ver el pánico en su rostro, sino como víctima también. Usted fue manipulada. Usted fue usada. Y necesitamos su testimonio. La madrina llegó al final de las escaleras. Se quedó ahí parada. Pequeña de repente. Sin ese aura de autoridad moral que siempre había proyectado. Sin esa presencia imponente que hacía que todos en la familia la respetaran y casi la temieran. Era solo una mujer mayor con el cabello cano y las manos temblorosas. Una mujer que había dedicado años de su vida a destruir a un niño por razones que probablemente ni ella misma entendía completamente. Por necesidad de control. Por vacío interior. Por alguna oscuridad en su propia alma que había proyectado en un niño inocente. Los oficiales entraron a la casa. La mujer se acercó a la madrina. Señora, vamos a necesitar que nos acompañe. Tenemos preguntas. Y tenemos evidencia que necesitamos discutir con usted. La madrina finalmente habló. Su voz salió quebrada. Diferente. Ya no tenía esa suavidad manipuladora. Ya no tenía esa firmeza de alguien que cree tener razón absoluta. Yo solo. Comenzó. Yo solo quería salvarlo. Esas palabras otra vez. Su último refugio. Su última defensa. Su última forma de justificar lo injustificable. El hombre la miró con dureza. Señora, lo que usted hizo no fue salvación. Fue abuso sistemático. Y va a tener que responder por ello. Las siguientes horas fueron un torbellino. Mateo en una oficina con paredes blancas dando su declaración. Contando años de experiencias que había normalizado. Explicando cómo cada aspecto de su vida había sido contaminado por la manipulación de su madrina. Los oficiales tomaban notas. Hacían preguntas. Verificaban fechas con los documentos del laptop. Y mientras más hablaba Mateo, más real se volvía todo. No había estado loco. No había estado equivocado. No había sido él. Nunca había sido él. Su madre en otra habitación llorando mientras le mostraban las cartas. Los correos. Las grabaciones. Escuchando la voz de su comadre planear la destrucción de su hijo. Sintiéndose culpable por haber dudado.
Por haber creído las mentiras. Por no haber protegido a su niño. Su madrina en una tercera habitación siendo interrogada. Sus defensas cayendo una por una. Sus justificaciones sonando cada vez más huecas. Finalmente quedándose en silencio. Sin nada más que decir. Sin forma de explicar lo inexplicable. Cuando Mateo salió de esa oficina era de noche. El cielo de Puebla estaba lleno de estrellas. La brisa fresca de la montaña traía el olor a pino y tierra. Los faroles coloniales iluminaban las calles con luz amarilla y cálida. Su madre lo esperaba afuera. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Cuando vio a Mateo, corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Lo siento, repetía una y otra vez. Lo siento tanto, mi niño. Perdóname. Perdóname por no ver. Por no creer. Por dejar que te hiciera esto. Perdóname. Mateo la abrazó de vuelta. Y lloró. Lloró años de dolor contenido. Años de confusión y autoduda. Años de sentirse como un pecado andante. Todo salió en ese abrazo con su madre en una calle de Puebla bajo las estrellas. Los días siguientes fueron extraños. La noticia se corrió por la familia como pólvora. La madrina, la santa de la familia, había estado abusando psicológicamente de su ahijado durante años. Había fabricado mentiras elaboradas. Había manipulado a todos. Algunos familiares quedaron en shock. No podían creerlo. Otros comenzaron a recordar cosas extrañas. Comentarios que no habían tenido sentido en su momento. Sugerencias sutiles que ahora cobraban otro significado. El padre Bernardo fue a visitar a Mateo. El sacerdote se veía envejecido. Cansado. Hijo, dijo con voz grave. Fui un tonto. Debí investigar más. Debí escucharte. Debí cuestionarla. Pero ella parecía tan piadosa. Tan dedicada. Nunca pensé. Se le quebró la voz. Lo siento profundamente. Roberto y Santiago, sus antiguos amigos, lo contactaron. Habían escuchado lo que pasó. Nos mintió sobre ti, dijo Santiago con rabia. Nos hizo creer cosas terribles. Y nosotros te abandonamos. No sabes cuánto lo lamento. La Universidad Estatal contactó a Mateo. Habían sido informados de la situación. Las cartas falsas. Los reportes fabricados. Queremos ofrecerte la beca nuevamente, le dijeron. Y añadir compensación por el daño causado. Puedes comenzar el próximo semestre. Mateo se sentó en el patio de su casa una tarde. El mismo patio donde había soplado las velas de su 8º cumpleaños bajo el árbol de bugambilias. Los pétalos morados caían suavemente a su alrededor llevados por la brisa. Sostenía una taza de café de olla que su madre le había preparado. El aroma dulce de canela y piloncillo llenaba el aire. Pensó en todo lo que había perdido. Los años de dudas. Las amistades rotas. Las oportunidades perdidas. La fe dañada. El tiempo que nunca recuperaría. Pero también pensó en lo que había ganado. La verdad. La claridad. La libertad. La certeza absoluta de que no estaba roto. De que nunca había estado roto. De que el problema nunca había sido él. Su madre salió al patio con una charola de pan dulce. Conchas. Orejas. Cochinitos de piloncillo. Se sentó junto a él en silencio. Después de un rato, habló. Tu madrina, dijo con voz cansada. No va a ir a prisión. Es mayor. Tiene problemas de salud. Pero va a recibir ayuda psicológica obligatoria. Y hizo una pausa. Y tiene prohibido contactarte. Para siempre. La familia ya lo sabe. Nadie va a defenderla. Mateo asintió. No sentía triunfo. No sentía satisfacción. Solo sentía cansancio. Y un tipo extraño de paz. Como cuando una tormenta finalmente pasa y sale el sol. Su madre lo tomó de la mano. Vas a ir a la universidad, ¿verdad?
Vas a perseguir tus sueños. Vas a ser ingeniero como siempre quisiste. Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Voy a intentarlo, mamá. Voy a intentar vivir mi vida. Mi verdadera vida. No la vida que alguien más diseñó para mí. Las semanas pasaron. Mateo comenzó a prepararse para la universidad. Compró libros. Organizó sus documentos. Habló con consejeros. Conoció a sus futuros compañeros. Lentamente, comenzó a creer que podía tener un futuro. Que podía ser más que ese niño roto que su madrina había intentado crear. Un día, mientras caminaba por el mercado, vio a su madrina a la distancia. Estaba comprando verduras en un puesto. Se veía pequeña. Frágil. Sus manos temblaban mientras le daba dinero al vendedor. Sus ojos se encontraron por un segundo. Mateo vio en ellos algo que no pudo identificar completamente. Remordimiento quizás. O tal vez solo confusión. Como si ella misma no entendiera completamente por qué había hecho lo que hizo. Mateo podría haber sentido odio. Podría haber sentido el deseo de gritarle. De humillarla como ella lo había humillado. Pero no sintió nada de eso. Solo sintió una tristeza profunda por alguien que había desperdiciado años de su vida tratando de destruir a otra persona. Alguien tan vacía por dentro que había necesitado llenar ese vacío controlando y lastimando. Siguió caminando. No hacia ella. Sino en la dirección opuesta. Hacia su futuro. Hacia su vida. La noche antes de irse a la universidad, Mateo se sentó en su cuarto. Miró las paredes donde había estudiado tantas noches. Donde había llorado tantas veces. Donde había dudado de sí mismo hasta querer desaparecer. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. No para su madrina. Ella no merecía sus palabras. Escribió para él mismo. Una carta al niño que había sido. Al niño de 8 años que sopló las velas deseando ser astronauta. Al adolescente que perdió amigos sin entender por qué. Al joven que perdió oportunidades y pensó que era su culpa. Querido Mateo, escribió. No eras un pecado. Nunca lo fuiste. Eras un niño. Un niño bueno que merecía amor y oportunidades. Lo que te hicieron no fue tu culpa. No había nada roto en ti. El problema estaba en ella. Y ahora que lo sabes, ahora que tienes la verdad, puedes comenzar a sanar. Puedes comenzar a vivir. Puedes comenzar a ser quien siempre debiste ser. Dobló la carta y la guardó en su Biblia. La misma Biblia que su madrina le había regalado en su primera comunión. La misma Biblia que ella había usado para manipularlo citando versículos fuera de contexto. Pero ahora esa Biblia guardaba su verdad. Su liberación. Su promesa a sí mismo. A la mañana siguiente, su madre lo llevó a la estación de autobuses. Lo abrazó largo rato. Eres fuerte, le dijo. Más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Vas a estar bien. Vas a ser más que bien. Vas a ser extraordinario. Mateo subió al autobús con una maleta llena de ropa y libros. Mientras el autobús salía de Puebla, miró por la ventana. Las calles coloniales. Las iglesias antiguas. Las montañas a la distancia. Todo lo que había conocido. Todo lo que había sido su prisión. Y sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Pura y simple esperanza. No sabía qué le esperaba en la universidad. No sabía si sería fácil. Probablemente no lo sería. Tendría que reconstruirse. Tendría que aprender a confiar en sí mismo. Tendría que desaprender años de autoduda. Pero por primera vez, creía que podía hacerlo. Porque por primera vez, sabía la verdad. Meses después, Mateo estaba sentado en una cafetería del campus universitario. Tenía libros de cálculo abiertos frente a él. Un café americano humeante a su lado. Nuevos amigos que reían en la mesa junto a la suya. Un profesor que acababa de decirle que su último examen había sido el mejor de la clase. Y en ese momento, Mateo respiró profundo.
El aire olía a café y a pan recién horneado. El sol entraba por las ventanas creando patrones de luz en las mesas. Música suave sonaba de fondo. Y Mateo se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que estaba feliz. Genuinamente feliz. No la felicidad manchada con culpa que había conocido antes. No la felicidad que venía con el miedo de que alguien se la quitara. Sino felicidad simple. Honesta. Merecida. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a su madre. Mamá, estoy bien. Realmente bien. Gracias por creerme. Gracias por protegerme cuando finalmente supiste la verdad. Te amo. Su madre respondió inmediatamente con emojis de corazones y una foto de ella en el patio bajo el árbol de bugambilias. Te amo más, mi niño. Estoy tan orgullosa de ti. Vuela alto. Mateo guardó su teléfono y volvió a sus libros. Tenía un examen la próxima semana. Tenía proyectos que entregar. Tenía sueños que perseguir. Tenía una vida que vivir. Su propia vida. No la vida que alguien más había intentado diseñar para él. No la vida de un pecado que necesitaba corrección constante. Sino la vida de Mateo Reyes. Un joven de 22 años que había sobrevivido años de manipulación sistemática. Que había descubierto la verdad. Que había encontrado su voz. Y que ahora, finalmente, estaba libre. Y mientras estudiaba esa tarde en la cafetería rodeado de otros estudiantes que perseguían sus propios sueños, Mateo sonrió. Porque sabía algo con certeza absoluta. Algo que había dudado durante años. Sabía que merecía estar ahí. Sabía que merecía ser feliz. Sabía que merecía tener un futuro brillante. Y nadie, nunca más, podría hacerle dudar de eso. La historia de Mateo no terminó con un final de película. No hubo gran confrontación dramática donde su madrina admitió todo y pidió perdón de rodillas. No hubo momento catártico donde toda la familia se reunió y declaró su inocencia. La realidad fue más compleja. Más matizada. Más real. Algunos familiares nunca creyeron completamente la historia. Algunos pensaban que Mateo exageraba. Que su madrina había cometido errores pero con buenas intenciones. Y Mateo aprendió a estar bien con eso. Aprendió que no necesitaba que todos entendieran. Aprendió que algunas personas nunca querrían ver la verdad porque era demasiado incómoda. Y eso estaba bien. Su madrina nunca pidió perdón directamente. Pero un día, 2 años después, Mateo recibió una carta. No de ella. Sino de su nuevo terapeuta. La carta explicaba que su madrina había sido diagnosticada con trastorno narcisista de la personalidad severo. Que había pasado su vida necesitando controlar a otros para sentirse valiosa. Que Mateo había sido su víctima más accesible. La carta no pedía perdón en su nombre. Solo ofrecía contexto. Explicación. No justificación. Mateo leyó la carta una vez y luego la guardó. No la rompió. No la quemó. Solo la guardó. Porque era parte de su historia. Pero ya no definía su historia. Los años en la universidad fueron transformadores. Mateo estudió ingeniería civil como siempre había soñado. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una firma que diseñaba infraestructura para comunidades rurales. Comenzó a construir esos puentes que había soñado de niño. Puentes que conectaban pueblos. Puentes que permitían que niños fueran a la escuela. Puentes que simbolizaban conexión en lugar de aislamiento. Conoció a una mujer llamada Lucía. Una maestra de primaria con ojos amables y risa contagiosa. Le contó su historia. Toda la historia. Esperando que ella lo mirara diferente. Esperando que dudara de él. Pero Lucía solo lo abrazó y le dijo: eso te hizo fuerte y compasivo, no roto. Se casaron bajo ese mismo árbol de bugambilias donde Mateo había soplado las velas a los 8 años. Su madre lloró lágrimas de felicidad. Sus amigos lo celebraron. Y Mateo sintió que finalmente el círculo se había cerrado de manera hermosa. Tuvo hijos. 2 niñas y un niño.
Y cuando sus hijos crecieron, les enseñó algo que él tuvo que aprender de la manera más difícil. Les enseñó a confiar en sí mismos. Les enseñó que su valor no dependía de la opinión de otros. Les enseñó que la manipulación puede venir disfrazada de amor. Les enseñó a reconocer las señales. A poner límites. A proteger su paz mental. Y cuando su hija mayor le preguntó un día por qué era tan cuidadoso enseñándoles estas cosas, Mateo le contó su historia. Una versión apropiada para su edad. Pero honesta. Y su hija lo abrazó y le dijo: papá, eres el hombre más fuerte que conozco. Años después, Mateo recibió noticias de que su madrina había fallecido. Fue pacífico. En su sueño. Rodeada de algunos familiares. Mateo fue al funeral. No por ella. Sino por él. Por cerrar ese capítulo definitivamente. Parado frente al ataúd, mirando ese rostro que alguna vez lo había aterrorizado, que había representado su destrucción sistemática, Mateo no sintió odio. Tampoco sintió perdón. Sintió algo más complejo. Sintió reconocimiento de que ella había sido una persona dañada que dañó a otros. Sintió tristeza por el tiempo perdido. Pero también sintió gratitud por haber sobrevivido. Por haber escapado. Por haber construido algo hermoso de las cenizas de su casi destrucción. En el camino de regreso a casa ese día, Mateo pasó por su antiguo barrio. Por la casa donde había descubierto los archivos. La casa ya no era de su familia. Había sido vendida años atrás. Pero el árbol de bugambilia seguía ahí. Todavía dejando caer pétalos morados con el viento. Se detuvo un momento. Cerró los ojos. Y dejó ir el último pedazo de dolor que aún cargaba. Lo dejó ir con el viento que llevaba los pétalos. Lo dejó ir con el sonido de las campanas de la iglesia cercana. Lo dejó ir con la certeza de que había ganado. No porque su madrina hubiera sido castigada. No porque todos hubieran aceptado su versión. Sino porque él había sobrevivido. Porque él había construido una vida hermosa. Porque él había roto el ciclo. Porque sus hijos nunca conocerían ese tipo de manipulación. Esa noche, de vuelta en su casa en la Ciudad de México, Mateo se sentó en su estudio. Las paredes estaban llenas de títulos. Diplomas. Fotos de proyectos completados. Fotos de su familia sonriendo. Fotos de puentes que había construido. Tomó su diario. El mismo diario que había comenzado años atrás por sugerencia de su terapeuta. Y escribió la última entrada sobre su madrina. Hoy la enterraron, escribió. Y con ella, entierro los últimos restos de dudas sobre mí mismo. Porque ahora sé con absoluta certeza que yo nunca fui un pecado. Yo nunca fui el problema. Yo siempre fui suficiente. Yo siempre merecí amor. Yo siempre merecí oportunidades. Yo siempre merecí libertad. Y ahora la tengo. Y la historia de Mateo continúa. Porque las historias reales no tienen un final dramático y definitivo. Continúan. Evolucionan. Se transforman. Mateo sigue construyendo puentes. Sigue siendo padre amoroso. Sigue siendo esposo dedicado. Sigue siendo hijo que ahora cuida de su madre envejecida. Sigue siendo amigo leal. Sigue siendo humano complejo con buenos y malos días. Pero nunca más es ese niño que creía ser un pecado. Nunca más es ese adolescente que dudaba de cada palabra que decía. Nunca más es ese joven que pensaba que merecía todo lo malo que le pasaba. Ahora es Mateo. Simplemente Mateo. Ingeniero. Padre. Esposo. Sobreviviente. Constructor de puentes literales y metafóricos. Hombre que aprendió que la verdad, aunque dolorosa, es liberadora. Hombre que entendió que algunas personas dañan a otros no porque los dañados sean malos, sino porque los que dañan están rotos. Y Mateo rompió esa cadena. Y esa, al final, es la victoria más grande. Si te identificaste con esta historia, si conoces a alguien que está siendo manipulado, si alguna vez has dudado de ti mismo porque alguien más plantó esas dudas, recuerda esto. No estás roto. Nunca lo estuviste.
La manipulación es real. El abuso psicológico es real. Y mereces libertad. Mereces creer en ti mismo. Mereces vivir tu propia vida. Y si aún no lo crees, está bien. Mateo tampoco lo creyó por años. Pero llegó el día en que descubrió la verdad. Y ese día cambió todo. Tu día también llegará. Y cuando llegue, respira profundo. Y comienza a vivir. Realmente vivir. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias nuevas todos los días. Historias que te harán reflexionar, sentir, y tal vez encontrar un poco de ti mismo en las experiencias de otros. Porque todos tenemos una historia. Y todas las historias merecen ser contadas.